Estuvimos hablando los miércoles pasados sobre el tema de enfrentando al pecado, combatiendo el pecado, y estuvimos dándole bastante énfasis a este tema del pecado en nuestras vidas. Y lo que habíamos hablado, habíamos visto eh, cómo el pecado es potenciado por la carne. La Biblia habla de la carne. Cuando habla de la carne, usa ese término carne, y cuando dice carne, eh, dice que no satisfarás los deseos de la carne, porque las obras de la carne, siempre menciona esa palabra carne, y que se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, o sea, el instinto natural que heredamos desde Adán. Eso es lo que nos hace estar en rebeldía con Dios, contrario a la voluntad de Dios. Hacemos nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, es es lo que no está regenerado, ¿sí? Y la carne lo identifica como el alma del ser humano, la parte que no está, que no ha nacido de nuevo. Entonces podríamos decir que tenemos dos naturalezas en nosotros. Una es que es la naturaleza de Dios, la que está conectada con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nos redime y somos personas espirituales, nacemos de nuevo. Y la otra que es la naturaleza carnal, la naturaleza caída, que es la que nos lleva a pensar, a sentir, a desear. Está llena de creencias, está llena de conceptos. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que esa carne debe ser neutralizada, debemos morir, debemos no dejarla que actúe, no dejarla que reina, no dejarla que gobierne. Y estuvimos hablando mucho acerca de eso. También, entre paréntesis, digo que la carne también se usa para hablar de genealogía, lo usa la Biblia, la palabra de Dios usa la palabra carne para referirse al linaje, la genealogía. Ese hermano, cuando somos hermanos en la carne, se refiere a la familia, etcétera. Pero la mayoría de las veces la palabra carne se refiere a esa naturaleza que tenemos que no está regenerada. Ahora, nosotros tenemos en Cristo Jesús una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Es decir, Cristo Jesús nos ha salvado, ha hecho morar su espíritu en nosotros. Tenemos vida en Cristo, y esa vida en Cristo tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que manifestarse. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla? En donde el espíritu, la nueva vida en Cristo va a manifestarse. ¿Cómo hace para manifestarse si tenemos la carne, que es contraria? Entonces son como dos fuerzas que combaten. ¿Y dónde combaten? Y bueno, combaten en la mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces ahí es donde, como nuestra mente, nuestros pensamientos están todavía gobernados por la carne, y la carne está, está tomando lugar allí, y toma lugar en las emociones. El espíritu como que no tiene mucho espacio. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos crecer en el espíritu, debemos alimentar el espíritu, debemos andar en el espíritu. Entonces nos llama a que nuestra mente tiene que ser renovada, y tenemos que ahora ya mirar las cosas desde la perspectiva no de la carne, no de los sentimientos y de los pensamientos carnales, sino desde la perspectiva de Dios. Entonces Dios es espíritu, y Él es el que nos va renovando y nos va cambiando. Entonces es un cambio que va desde adentro hacia afuera, un cambio interno, ¿sí? Entonces ese cambio interno se llama transformación, se llama santificación. Entonces nosotros vamos obedeciendo a Dios y vamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, y vamos poniéndonos bajo la voluntad de Dios, porque realmente lo que estamos haciendo es dejando que el Espíritu Santo de Dios comience a obrar en nosotros y a través de nosotros. Entonces somos personas espirituales. Pero como le dije anteriormente, debido a que
la carne todavía tiene mucho terreno ganado, la palabra de Dios siempre nos está llamando a dejarla, a no satisfacer la carne y a crecer en el espíritu y a no ser carnales. Entonces la Biblia va diciendo que hay personas que son espirituales y hay personas que son carnales. Hay mentes carnales y hay mentes espirituales. Y nosotros tenemos que ser espirituales. O sea, a medida que vamos siendo espirituales, vamos creciendo en comunión con Dios y nuestra vida va siendo cada vez más semejante a Cristo. Y vamos a ir descubriendo la voluntad de Dios. Es como un niño que va creciendo y va conociendo cada vez más al Padre y va conociendo cada vez más lo que Dios quiere y su vida se va renovando y va viendo las cosas que tiene que ver con la vida cristiana, la vida de Dios en nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer un trabajo, esforzarnos, porque si no nos esforzamos en tomar en serio esta palabra y creerla y creer que somos personas que tenemos que seguir el espíritu y andar en el espíritu y no en la carne, bueno, vamos a vivir en la carne y no vamos a experimentar todas las bendiciones y todos los beneficios que tenemos al andar en el espíritu, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ahí tenemos, hay una cantidad de cosas que hemos visto que hacen que nosotros podamos crecer espiritualmente, alimentar la carne y ser fortalecidos, perdón, alimentar el espíritu y ser fortalecidos en el espíritu. Hay cosas muy básicas y muy simples que hacen que el espíritu se fortalezca y que seamos cada vez más espirituales. Hay cosas, disciplinas, por eso se llaman disciplinas espirituales. Y a ver, ¿cuáles son? Algunos se acuerdan, lo vimos brevemente, bueno, lo vimos las clases pasadas, pero algunos se acuerdan cómo alimentamos el espíritu, cómo crecemos en el espíritu y cómo vamos neutralizando la carne. ¿Cuáles son esas cosas? A ver si ustedes se acuerdan. Leyendo la palabra, pastor. Muy bien, leyendo la palabra, meditando en la palabra. O sea, la palabra de Dios tiene que ser leída, meditada. La palabra de Dios el Espíritu Santo comienza a obrar a través de la palabra de Dios y va renovando nuestra mente. Recuerden, nuestra mente está muy cargada de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Conceptos, cosas que aprendimos, cosas que creemos. Pero la palabra de Dios dice cosas compuestas a lo que aprendimos, a lo que creemos. Entonces la palabra de Dios es una comunicación que tenemos con Dios. Es decir, Dios nos habla a través de la palabra. Dios habla a nuestros corazones, nos hace entender, nos da conocimiento. Y eso es importante para crecer en el espíritu. ¿Qué otra cosa? Muy bien, la lectura, la meditación en la palabra. Cuando recibimos la palabra, ya sea que la leamos, tomamos una disciplina de leerla o escucharla por audio o leerla leer la Biblia o escuchar un mensaje de la palabra. ¿Qué otra cosa? Muy bien. El templo, congregarnos. Congregarnos. Esa es otra, o sea, la comunión, porque ¿qué pasa? Cuando somos salvos, dice la Biblia que somos personas que tenemos un espíritu y ese espíritu está unido a otros hermanos. O sea, Dios nos salva y forma un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, para que es como un cuerpo que necesitamos de unos de otros. Entonces, uno no puede crecer solo, así como fortalecerse en el espíritu solo, porque solo se va a morir espiritualmente, va a dejar la carne. De hecho, muchas personas dicen, no, yo con la oración y la Biblia ya tengo de más, y se están muriendo, porque Dios habló de su iglesia, y su iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está formado por miembros, y los miembros se interactúan entre sí. Entonces, congregarse es fundamental, porque además, cuando nos congregamos, practicamos algo fundamental, que es el amor entre hermanos. La edificación nos hizo para que nosotros nos sirvamos unos a otros, cada uno con un talento y una capacidad diferente, podemos ayudarnos unos a otros para que todos nos fortalezcamos en el espíritu y en la fe. Entonces, leer la palabra, congregarnos, eso
fortalece el espíritu. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos bien. Esos son los elementos. ¿Qué más? Hay una otra cosa más. Ayuno y oración. La oración. Muy bien. Orar. ¿Por qué orar? Porque cuando nosotros tenemos vida, una vida espiritual, esa vida espiritual se comunica con Dios. Es decir, el espíritu habla y habla a través de nosotros. Y nosotros somos como en principio, personas que oramos y quizás pedimos cosas que no son correctas, o pedimos para nuestro egoístamente, o pedimos y no damos gracias. Son muy imperfectas nuestras oraciones. Pero cuando a medida que vamos creciendo en el Espíritu y vamos escuchando a Dios, nuestras oraciones se van perfeccionando. Y esa oración, el Espíritu Santo de Dios interviene y se comunica a Dios a través de la oración. Es decir, la oración nos lleva a pensar en Dios, a pensar en las grandezas de Dios. Es una actividad espiritual en donde está interviniendo el Espíritu Santo. Entonces, en la oración nosotros estamos en comunicación con Dios, y Dios, a través de la oración, Dios nos hace ver cosas que tenemos que cambiar, cosas que quizás, pecados que tenemos que abandonar, que dejar. Es decir, la oración es un medio por el cual Dios también nos puede hablar, no solo la palabra, sino a través de la oración. ¿Sí? Es una comunicación con el Señor, con el Creador. Se abrió el camino. Fíjense, antes no teníamos vida, no teníamos espíritu, antes estábamos separados de Dios. No era que Dios no nos escuchaba, simplemente es que la comunicación estaba cortada. Pero por medio de Jesucristo, que murió por nosotros, pagó el precio para que nosotros podamos tener un camino abierto, nuevo y vivo a la presencia de Dios. Ya no tenemos ningún obstáculo. Antes el obstáculo era nuestro pecado. El pecado fue borrado, fue quitado de la presencia de Dios por la sangre de Cristo, y se nos abrió el camino para entrar directamente a la presencia de Dios y hablar con Él. Entonces, el hablar con Dios, orar, esto fortalece nuestro espíritu. No solamente fíjense que en todo está la parte individual. Nosotros oramos, leemos la palabra, oramos individualmente, nos congregamos, y también como iglesia nos congregamos, leemos la palabra y oramos. Fíjense que la iglesia funciona también como un cuerpo, como una persona. Entonces, una iglesia que medita en la palabra va a ser una iglesia fuerte espiritualmente, no va a ser una iglesia carnal. Una iglesia que ora va a ser una iglesia que está en el espíritu, no va a ser una iglesia carnal. ¿Sí? Una iglesia que se ministra y se ayudan mutuamente va a ser una iglesia fortalecida en el espíritu, no va a ser una iglesia carnal, porque no va a ser una iglesia que sean egoístas y que piensen en sí mismos y que piensen en sus placeres. Entonces, fíjense que todas estas cosas nos fortalecen espiritualmente, van destruyendo las obras de la carne, van neutralizando las obras de la carne. Las obras de la carne y la naturaleza pecaminosa va mortificándose. O sea, es una palabra un poco difícil, pero como que vamos muriendo a la carne. La palabra de Dios también dice que eso se llama el viejo hombre, o el yo, el ego. Entonces, eso tiene que estar cada vez más destruido. Ese ego es tan terrible que no lo queremos matar porque nos parece que es bueno, porque nos parece que así somos, y que yo somos así, no vamos a cambiar nunca, y que estamos acostumbrados, que así nos criaron, que eso es lo que me enseñaron, y todo eso tiene que morir. Como que, y es difícil, no es fácil al principio, porque como Jesús quiere que seamos personas nuevas, personas completamente nuevas. Somos personas nuevas. Lo que pasa es que tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. ¿Sí? Nacimos de nuevo en Cristo, entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. ¿Y qué pasa?
esa vieja naturaleza se va a manifestar. Entonces, somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo, somos hijos de Dios, pero vuelve la carne es como un rey que quiere tomar dominio. Volvemos otra vez a tener malos pensamientos, malos deseos, volvemos a caer en los mismos pecados, nuestro carácter sigue siendo el mismo, seguimos enojándonos, seguimos teniendo miedos, seguimos teniendo dudas, seguimos irritando, seguimos recordando cosas que nos hacen mal, seguimos con las mismas... ¿Qué es eso? Eso es toda obras de la carne, lo que genera la carne. Entonces tenemos que decirle basta a eso. Se dan cuenta que no estamos queriendo cambiar nosotros, porque la carne no puede cambiar. El viejo hombre no puede cambiar. El que genera cambios es el espíritu, y para que genere esos cambios tenemos que andar en el espíritu, y para fortalecer el espíritu tenemos que la palabra, la oración y congregarnos. Javier dijo ayuno también, pero el ayuno ayuda porque el ayuno nos ayuda a concentrarnos más en la oración, ¿sí? No que el ayuno te da más fuerza a la oración, sino que te ayuda a la concentración, ¿sí? Te ayuda a meditar mejor, estar en momentos donde tú te esfuerzas para... Es como un ejercicio espiritual, ¿sí? ¿Estamos bien? La palabra, Sí, pastor. la oración, que dijimos, congregarnos, y hay una cosa más que podríamos decir que fortalece el espíritu. ¿Qué podría ser? Exhortándonos unos a otros, pastor. Exhortándonos unos a otros, Parte de la comunión. disponiéndonos a servirnos unos a otros, ¿sí? Y bien, ahora bien, frente a las cosas que, fíjense, la carne y el viejo hombre está habituado al pecado, y tenemos una tendencia para hacer el pecado, entonces para pecar. Entonces el pecado no se presenta como algo malo en sí mismo, sino como algo atractivo, algo lindo, algo bueno, todo el mundo lo hace, no está nada mal, no hay nada malo en eso, y comienzan a parecer mentiras y cosas que nos agradan. Sabemos que están mal, que no le agrada a Dios, pero nosotros nos agrada, queremos hacer eso. Es decir, tenemos como una tendencia, como queremos satisfacer. Por eso dice que la carne se quiere satisfacer. Satisfacer quiere decir como que tiene sed, ¿sí? Entonces tiene un deseo, es como, es irracional, es como el fumador que fuma y sabe que el cigarrillo trae cáncer y sabe que le va a arruinar los pulmones, que le va a arruinar la vida, que lo va a matar el cigarrillo, pero la persona sí, no puedo dejarlo, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque hay como una fuerza interna que es el poder de la carne que obra en la mente de la persona, y es poderoso, parece que fuera súper poderoso, la persona no puede. Y vivimos así, ¿no? Sí, yo sé que la voluntad de Dios es esta, pero yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo, porque entonces estamos medio como sumergidos en un hoyo del viejo hombre, del yo, de la carnalidad, y creo que nos habituamos a eso y nos satisface temporalmente eso, ¿sí? Y la carne te engaña con mentiras, te hace creer que no estás mal, que estás bien, que no tenés que ser fanático, y te empiezan a meter un montón de cosas y te hace creer que como estás caminando estás bien. El espíritu no, el espíritu te va a confrontar y te va a decir, no, esto es lo que dice la palabra, ajustate a lo que dice la palabra, no podés seguir viviendo así. Entonces ahí es donde dice, no, pero ¿cómo es esto? Esto es muy difícil. Bueno, te digo la verdad, no es difícil, es imposible, porque la voluntad está gobernada por la carne. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas el poder de Dios. El poder de Dios para vencer el pecado. El poder de Dios para vencer la tentación. El poder de Dios para entender la palabra de Dios, para tener sabiduría. Es el poder de Dios. Es mucho más poderoso que la fuerza de voluntad.
Por eso que nosotros los creyentes tenemos la posibilidad de crecer, de madurar, avanzar, hacer la voluntad de Dios, oír a Dios y hacer cosas grandiosas para Dios, porque es Dios el que lo hace a través de nosotros. Dios te ha llamado, nos ha llamado a una vida gloriosa, una vida que glorifiquemos a Él. Y cuanto más te parece que es imposible, ahí se puede manifestar el poder de Dios de una manera grandiosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros no nos sujetamos a nuestra fuerza de voluntad, sino que nos sujetamos al Espíritu, al poder del Espíritu Santo. Y ese es un proceso en el que estamos creciendo. Muchas personas entiendo que no quieren entrar en ese proceso, quieren seguir como están. Eso lo vemos. Si las personas son salvas, aceptan a Cristo, tienen el Espíritu Santo, tienen la posibilidad de vivir vidas victoriosas y vidas bajo el poder del Espíritu y vivir llenos del Espíritu Santo y ver victoria y ver a Dios y escucharlo a Dios y tener vidas en abundancia. Tienen la posibilidad, pero no pueden, no quieren. Dicen, no, mejor me quedo así como estoy, total, todo está bien, así como está. Y Satanás colabora en eso, porque Satanás sabe que somos así y te dice, y crea todo un ambiente alrededor porque te dice, bueno, tienes razón, ¿para qué vas a ir a la reunión de oración? Y porque Dios tiene poder, puede hacer milagros. Y en el fondo hay una voz que es muy poderosa que te dice, nada, déjalo en la mano de Dios, Dios va a hacer. Y el Espíritu dice, no, Dios va a hacer milagros tremendos, Dios va a hacer cosas grandiosas. Y la carne te va a decir, no, sí, está bien, deja para mañana. Entonces la gente está como sumergida, detenida, amarrada en una vida sin fruto. Y tenemos que salir de ahí. Hay que salir completamente de ese estado. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, es decir, es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios grandioso, el Dios poderoso, que obra en nosotros y a través de nosotros. Y hay que creerlo y hay que aceptarlo y hay que vivir. Dice, dice en Pedro, primera de Pedro, dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás y no van a estar ciegos ni sin frutos. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que ya no estamos bajo el régimen de la carne, sino que no estamos bajo el dominio de la carne. No dejemos dominar la carne, sino que estamos bajo el gobierno del Espíritu. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos llama la palabra de Dios a hacer, a vivir. Dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, cíñanse los lomos con la verdad, tomen el escudo de la fe, el yelmo del Espíritu, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza, los calzados los pies, habla como que somos soldados. Entonces habla de una batalla espiritual y la palabra de Dios nos insta a pensar de que estamos como en una guerra, pero no una guerra en donde estamos peleando un ratoncito con un león, una guerra que tenemos todo el poder de Dios para vencer. Esto es algo así como si tú te entras al ejército de Estados Unidos, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y eres un soldado y tienes todo el entrenamiento, toda
tienes todo el potencial como para ser un soldado muy, muy bien entrenado, tienes todas las armas y uno se va a jugar se va a un restaurante a comer un ceviche. Agarra todas agarra todo lo que le dieron para ser soldado y los deja todo ahí y se va de parranda. ¿Deja de ser soldado? No, sigue siendo soldado. Lo que pasa es que está completamente desarmado y está próximo a morir. Se va a jugar al pool con el enemigo. Bueno, un poco los cristianos, si no vivimos en el Espíritu, estamos así. Entonces, lo que estuvimos viendo es que todo este tema de la carne, habíamos visto un poquito el tema de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, cómo entra el pecado, cómo se usa los medios para ingresar. Pero hoy vamos a mirar otro aspecto rapidito de cómo seguir viviendo esta victoria en Cristo. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, pastor. Todo bien, pastor. Bien. Bueno, ahí le estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver un poquito. Les voy a preguntar. Una de las cosas que somos en Cristo, según la palabra de Dios, que somos libres. La palabra de Dios dice que nosotros como creyentes somos libres, libres. A ver, ¿alguno me puede decir qué significará esto de que somos libres en Cristo, que Cristo nos liberó, que somos libres? ¿En qué se refiere? ¿En qué sentido somos libres? ¿Por qué decimos que somos libres? Si alguien te pregunta, ustedes los cristianos se dicen que, es más, hay algunas denominaciones que se llaman, a los cristianos, hay algunas iglesias que se llaman iglesias de hermanos libres. Cantamos, decimos somos libres en Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere Dios que entendamos con el hecho de que somos libres en Cristo? ¿Libres de pecado? Bien. ¿Y cómo sería libre de pecado? Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces ya hemos sido libres y absueltos de todos nuestros pecados por la muerte de Él en la cruz. Bien, muy bien. Entonces sería libres de condenación. O sea, ya no estamos bajo la condenación por el pecado. O sea, el pecado ya fue pagado. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Eso sí, somos libres en el sentido de que ya Cristo al morir por nosotros pagó el precio del pecado, recibió el castigo por nosotros, sufrió la pena que Dios aceptó, el pago fue recibido, entonces ese pago recibido nos hizo libres en el sentido que ya al ser hijos de Dios ya no vamos a un juicio de condenatorio, porque el pecado no está en la presencia de Dios. En ese sentido somos libres. Muy bien. ¿Qué más? Libres en el sentido, pastor, de que ya no estamos atados a todos los deseos de la carne, del mundo, ¿no? Porque ya tenemos una visión clara de qué es lo que agrada al Señor y eso nos hace libres, ¿no? O sea, el dejar todas las cosas del mundo, ¿no? Porque tenemos ese poder para poder hacerlo. Claro. O sea, libres porque tenemos, bien, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, tenemos un poder para poder dejar las cosas del mundo que antes no teníamos. Entonces, al tener un poder, estoy tratando de ampliar un poquito lo que tú dijiste. Antes no teníamos la posibilidad, no teníamos el poder para hacer la voluntad de Dios, pero ahora al ser libres, sí podemos. Está bien, muy bien. Pastor, Sí. buenas noches, soy yo.
Bueno, libre también, podría decir que ahora como éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios y por medio de Jesucristo y tenemos el privilegio que cuando oramos, en la oración llega a la mismísima presencia de Dios. Entonces, cuando dice mismísima presencia de Dios, hablamos de la santidad. La sangre de Cristo nos unió a Él. Entonces, porque antes estábamos enemigos de Él y al venir a Jesucristo ahora somos libres y tenemos ese privilegio, todos los cristianos, por Muy medio de bien, la oración. muy bien, muy bien. O sea, importante, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, y eso usa esa palabra, lugar santísimo, haciendo referencia al templo de, o sea, esa, esa parte de la palabra de Dios en Hebreos le está hablando a los judíos que tenían familiaridad con los escritos del Antiguo Testamento, donde decían que había un lugar, el lugar donde Dios manifiesta su plena presencia, el templo de Jerusalén. Dentro del templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y que solo el sacerdote entraba y nadie podía entrar, porque realmente es un simbolismo de que nosotros antes, por estar en pecado y éramos, como dices tú, estábamos separados de Dios y estábamos constituidos enemigos de Dios, no teníamos la libertad para entrar a ese lugar de la presencia misma de Dios. Ahora, al ser hijos de Dios, al ser creyentes en Cristo, Cristo nos ha liberado y nos da acceso con libertad a entrar a la presencia de Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Que podríamos decir, bueno, somos libres en Cristo. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Soy libre para hacer todo lo que yo quiera? La pregunta. Si soy libre en Cristo, eso quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, alguien lo puede interpretar que podría ser, si soy libre yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana, pero realmente aquí vamos a encontrar un aspecto importantísimo de que la libertad no significa hacer todo lo que se me dé la gana. Justamente hacer todo lo que quiera puede ser que sea algo tremendamente mortal. Entonces vamos a ir ajustando el concepto de que somos libres, pero esa libertad tiene que ser ejercida y tiene que ser ejercida bien. Fíjense, bueno, algunos pasajes aquí en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Así, 8:36, así que si el Hijo los libertare o los libera, seréis ustedes verdaderamente libres. Entonces, Cristo nos libera. Fíjense, en Romanos 14:22 dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel que no se condena y no... Perdón, vamos a leerlo de vuelta. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, uno de los aspectos de la libertad es que tenemos la posibilidad de tener una conciencia que está en línea con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa conciencia en línea con la voluntad de Dios está potenciada por el Espíritu Santo. Entonces, esta libertad va haciendo que nosotros vayamos teniendo una conciencia limpia. Dice Tito 1:15, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Fíjate que está relacionada la libertad que tenemos en Cristo con la mente y la conciencia. Entonces, cuando nosotros experimentamos libertad en Cristo, vamos experimentando que ya nuestra libertad, el ejercicio de nuestra libertad, no estamos ajustados, no estamos siguiendo normas o reglas que no tienen sentido, que trabajan en la conciencia de la persona haciéndolo sentir culpables. ¿Sí? La libertad en Cristo nos lleva a vivir de acuerdo al Espíritu. ¿Sí?
Ustedes quizás se acuerdan de que nosotros, especialmente cuando crecimos en un ambiente religioso, quizás católico, había ciertas cosas que si las hacíamos, nos sentíamos muy culpables y nos sentíamos como que ofendimos a Dios. Y realmente esas cosas estaban basadas en tradiciones, en creencias que estaban fuera de la palabra de Dios y eran creencias humanas. Entonces, pero nosotros de alguna manera nos ajustábamos a esas cosas. Entonces, cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta de que esas cosas son falsas. Entonces tenemos libertad ahora para no hacerlas, porque son falsas, porque estábamos sometidos a creencias erróneas en cuanto a Dios y en cuanto a cosas que Dios quería. Entonces ahora, con la libertad en Cristo, estamos entrando en un montón de cosas que antes pensábamos que nos teníamos que ajustar a esas reglas, a esas leyes, sin sentido, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios va a decir, nosotros estamos en libertad, pero hay personas que todavía no están en libertad y están todavía sus conciencias todavía ajustadas a ciertas reglas humanas y tradiciones humanas. Tenemos que tener cuidado con esas personas porque tenemos que tratarlas con misericordia, con compasión, porque son personas que están esclavizados. Y especialmente estamos hablando de las personas religiosas. Realmente la religiosidad no es otra cosa que es someterse a una esclavitud, ¿sí? Es más, la religiosidad, el cumplir reglas, de base a una serie de reglas humanas que las religiones creen que vienen de Dios, ese sometimiento también es una obra de la carne, porque lo que hace ese sometimiento a esas reglas hace que se genere orgullo en la persona. Y ese orgullo también es obra de la carne. Entonces, cuando nosotros somos libres, entramos con la capacidad de poder discernir y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, si usted está completamente seguro en Cristo, aquí es lo que estamos hablando, lo que dijimos recién, Juan 1 que dice, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces aquí lo que estamos viendo es que, bueno, aquí no se trata de la salvación, somos salvos, pero además de ser salvos somos libres y tenemos que hacer uso y ejercicio de esa libertad bien hecho, o sea, tenemos que ejercer la libertad. Y ejercer la libertad en Cristo no es hacer lo que se nos da la gana o lo que sentimos, ¿sí? Vamos a ver algunos otros pasajes. Dice, usted no está sujeto por ninguna ley. Romanos 8.2, Gálatas 3.24 y 25. Dicen Romanos 8.2. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Usted entiende lo que está diciendo aquí. O sea que nosotros somos libres, pero estamos bajo la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros experimentamos la nueva vida en Cristo, estamos sometidos a la ley del Espíritu. Voy a decir ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Bien. Sí, pastor. Fíjense que hablan de la ley del Espíritu, que estamos sometidos a la ley del Espíritu y no a la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es aquella ley que nos motiva, nos lleva, nos impulsa a hacer la voluntad de Dios como algo natural, como algo que es conforme al Espíritu. Fíjense, un ejemplo, una madre que tiene un bebé va a cuidar y proteger a su bebé. Lo hace por una ley que le fue impuesta en sus conciencias, que no puede hacer otra cosa. La madre podría tirar el bebé por la ventana o podría abandonarlo, tiene todo el poder para no cuidarlo, tiene todo el poder para no hacerlo, pero hace todo lo contrario, lo cuida, lo protege, lo alimenta. ¿Por qué? Porque esa madre está sometida a una ley, que esta es la ley una ley
que Dios dejó en los seres humanos, en la conciencia, y que está en todo, incluso en todos los animales, porque si no, sería un caos. Entonces, hay una ley natural, hay una ley que las personas se someten, que es una ley que nos lleva a hacer cosas naturalmente. Entonces estamos obedeciendo una ley natural, un afecto natural. Amamos a nuestra mamá, amamos a nuestros hermanos, amamos a una persona que queremos mucho, que la amamos. ¿Alguien te dijo que lo ames? ¿Alguien te puso en la ley, mira, tienes que amar a tu madre? No, es una ley implícita en los corazones de las personas. Acá dice lo mismo, que nosotros al estar en espíritu, nosotros tenemos implícito una ley que nos lleva a obedecer a Dios. Ahora, esa ley que nos lleva a obedecer a Dios tiene que estar alimentada, fortalecida con la palabra, ¿sí? Porque si no, la carne, recuerden, la carne tiene otra ley que es diferente, que te lleva a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, la libertad consiste en que tú puedas hacer uso y ejercicio de esa ley espiritual. Fíjense en Gálatas 3, 24 y 25. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo la guía. ¿Sí? Aquí Pablo está un poco haciendo también alusión a esto, que la ley es necesaria, ¿sí? La ley es necesaria para decirte el bien y el mal y para mostrarte a ti mismo lo malo que eres en un sentido. ¿Sí? Es para que te revela lo pecaminoso que es tu corazón. Pero ahora que estás en Cristo, la ley del Espíritu gobierna. ¿Y cómo se manifiesta esto? Es que ahora, antes, sin Cristo, tú querías agradar a Dios porque pensabas que si no agradabas a Dios, ibas a ir al infierno. Pero ahora quieres agradar a Dios porque Dios te ha dado libertad y el Espíritu lo único que quiere hacer es agradar a Dios siempre. Entonces, por eso es que estás ejerciendo la libertad. ¿Se va entendiendo, hermanos? Una pregunta. Amén. La libertad que usted tiene en Cristo le da libertad de hacer lo que está bien sin restricciones de ninguna ley, pero no como permiso para pecar o para hacer todo lo que usted quiera. Les hablo, así, Gálatas 5:13, dice, les hablo, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros en amor, ¿sí? Aquí otra vez, dice, la libertad no significa que usted le dé rienda suelta a sus pasiones, ¿sí? Esto es tremendo. Había una secta que tuvo bastante auge hace unos años atrás, que decía que nosotros somos personas espirituales, nacimos de nuevo, pero también somos personas carnales. Y a la carne hay que darle rienda suelta, hay que darle de comer, porque la carne necesita satisfacerse, pero nosotros en el espíritu no. Era increíble porque habían formado una iglesia donde alababan a Dios y decían soy libre en Cristo, pero después de la reunión se iban a tomar, a beber, se emborrachaban, eh, eran promiscuos, hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Y ellos se justificaban diciendo, no, eso es la carne. Entonces, esto pasó en la iglesia del primer siglo también, donde decían, el hombre es espiritual, es perfecto, y la carne hay que dejarla que haga lo que quiera, hay que darle de comer. Entonces, viendo que después se continúa esta mala enseñanza, Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor. No hace una dualidad, bueno, la carne hay que dejarla, no. La libertad es vivir en el espíritu y no satisfacer la carne, y nosotros podemos hacerlo. Si lo hacemos, estamos ejerciendo la libertad. ¿Sí?
¿Qué pasaría? Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana se decreta una ley, hace un decreto donde se dice todas las leyes de tránsito quedan anuladas, de manera que mañana el que suba un auto pueda andar por donde se le da la gana, puede andar por la acera, por la vereda si quiere, puede andar en contravía, puede pasar los semáforos, ya no están las lucecitas, pero no hay que prestarle atención, puede pasar el semáforo en rojo, nunca va a tener una multa, puede estacionarse donde usted quiera, puede ir por la avenida que quiera, no hay leyes de tránsito. ¿Usted saldría con el auto a andar a ver qué pasa? ¿Se sentiría bien? No, sería un caos. Pero hay Accidentes por todos lados. libertad, pero hay libertad. Usted puede hacerlo, andar por el auto, más libertad que eso. Sí, pero hay peligro porque sería un caos, porque no, sería un caos andar así. Sí, ¿verdad? Sería un caos, realmente, ¿no? Nadie saldría, es decir, sería terrible. Pero sin embargo, se quita la ley, se quitan los reglamentos, se quitan las multas, se quitan las restricciones. Y aparentemente, si se quita todo eso, hay libertad. Pero nadie podría andar. O sea que la libertad no es ausencia de reglas, no es ausencia de lineamientos. La libertad pasa por otro lado. Al contrario, creo que cuanto más lineamientos y más reglas hay, más ejercemos la libertad. ¿Sí? Entonces, fíjate que la persona que no está en el espíritu, que no vive en el espíritu y que no vive en Cristo, cree que es libre, pero está viviendo una vida que está rumbo a un caos. Y esas personas que sin Cristo creen que son libres, no son libres, se están esclavizados y tienen como una imaginación, una idea de que son libres porque hacen lo que quieren, pero se están yendo a un precipicio, se están autodestruyendo. ¿Sí? Incluso Santiago dice que la palabra de Dios es una ley que es la ley de la libertad, dice. Bueno, algo más que quieran compartir acerca de la libertad en Cristo, de que somos libres. Dice en Romanos 6, 12 al 17, por tanto, ¿estamos bien? Oscar, Paola. Amén, sí, señor. Bien. Fíjense, Romanos 6, 12 y 17, dice así, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, como instrumentos de injusticia, perdón. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Es tremendo este pasaje, es extraordinario. Si uno es para leerlo y leerlo y meditarlo porque dice un montón de cosas importantísimas. Pero básicamente lo que está diciendo es que si someterse a Dios, someterse a vivir en el Espíritu es ejercer la libertad, vivir en libertad. Mientras que
obedecer al pecado y someterse al pecado y vivir en esclavitud, los malos deseos. Entonces dice, presenten su cuerpo como instrumento de justicia, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte, presenten los miembros como instrumentos de justicia, porque antes su cuerpo era instrumentos de injusticia. Entonces, Pablo está aclarando esto, porque alguien puede decir, ok, Cristo murió por mis pecados, Él me salvó, Él me perdonó, Él me dio vida eterna, Él ya me ha perdonado, ha cargado mi pecado, y bueno, yo soy carnal, yo peco, total, el pecado ya fue perdonado, yo puedo pecar y darme mis gustitos y ceder a la carne, que es tan lindo ceder a la carne y me hace sentir bien, y total, ya Cristo pagó por mi pecado, ya sé que está mal, pero tengo a alguien que es abogado y que me perdona y que... Entonces, este razonamiento lo pueden tener, incluso gente de ahora lo pueden tener frente a esto. Pablo está diciendo, tú estás diciendo que porque ya la deuda fue pagada y porque ya no vas a ir más a un juicio, porque el juicio de Dios fue, el juicio de Dios en Cristo se juzgó el pecado, entonces tú ya eres libre de condenación. Quiere decir que ahora te puedes dar la vida que quieres porque ya el pecado fue pagado. Este es el razonamiento que estás haciendo. Si ese es el razonamiento, quiero decirte que si uno está libre del Cristo te hizo libre, te hizo para que tú puedas experimentar el poder de vivir en santidad, no para que vivas en pecado total, Él ya pagó. Es como decir, bueno, mira, como yo sé que tú no tienes remedio y vas a seguir borracho y borracho y borracho y la borrachera, y por la borrachera te tengo que matar y te tengo que condenar a muerte, pero no quiero condenarte a muerte, entonces voy a condenar a muerte a alguien en tu lugar, de manera que todo el pecado de la borrachera lo pague a alguien y tú puedes emborracharte tranquilo. Este era el razonamiento medio loco que hacían algunas personas y que todavía lo siguen haciendo. Pablo lo que está diciendo, el borracho fue muerto en Cristo, pero fue muerto en Cristo para darte libertad a ti, para que experimentes una vida fuera de la borrachera, que experimentes el poder de Dios en tu vida para ser libre de ese pecado. Y tienes que presentar tu cuerpo, como un instrumento de justicia para decir, este cuerpo ya está condenado, este pecado ya fue condenado, ahora yo vivo en Cristo Jesús en la libertad para no andar en ese pecado ya nunca más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fuiste libre para santidad, no fuiste libre para que peques y que después vayas a pedir perdón otra vez y que viva total. Bueno, total, Dios te perdona y bueno, viví como puedas. Él te liberó para que vivas bajo el poder del Espíritu Santo y tengas una vida victoriosa de santidad, para santificarte y para que vayas santificándote. Es para eso te dio libertad. Eso es lo que significa la libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto no es muy fácil de entender para muchos cristianos, no lo entienden mucho. Es decir, estamos ahogándonos, el agua nos estaba hundiendo, nos estábamos ahogando y rodeado de tiburones que nos iban a despedazar. Vino un rescatista y nos rescató para que nosotros nos convirtamos en rescatistas y para que seamos personas completamente libres del agua y de los tiburones y de todo eso que te estaba matando. Te rescató. Ahora, nosotros cuando somos rescatados, algunas personas dicen, ok, gracias, pum, se tiran en el agua de vuelta, sin saber nadar y a la boca de los tiburones. Lamentablemente, muchos hacen eso. Bueno, total, es cuando le pido auxilio al Señor, el Señor me rescata. No, hermano, Él no te salvó para que estés en un círculo constante. Te salvó para que experimentes, Él te dio libertad para que experimentes la vida en libertad, la vida victoriosa en Cristo. Y no lo hacemos realmente, hermanos, porque la carne nos insta a que no hagamos nada de eso, que no creamos. ¿Qué significa la libertad? Es que no lo entendamos. Y por eso es que tenemos que prestar atención.
Por eso es lo que leímos, su libertad en Cristo no es para que podamos alimentar nuestra carnalidad. Dice Romanos 6, 18 al 19. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos ¿de qué? De la justicia. Romanos 6, 8 al 19. Dice, habiendo sido liberados del pecado, aquí lo está hablando del pecado, lo que Paola decía recién, del pecado del juicio, acá liberados del poder del pecado, del poder de la carne, del poder de la naturaleza pecaminosa. Ahora son ustedes esclavos de la justicia. Fíjense qué palabra, esclavo. Al contrario, estamos hablando de libertad y acá aparece esclavo. ¿Cómo es? Porque ser esclavo de la justicia es vivir en libertad. A causa del término como que decís, sí, fuiste liberado de una esclavitud del pecado y fuiste colocado en otro, bajo la esclavitud de Dios. O sea, ahora viniste a ser siervo de Dios, viniste a ser esclavo de la justicia. La justicia viene de parte de Dios. Entonces, al ser esclavo de la justicia, somos libres. Estamos ejerciendo libertad. Hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana, dice la palabra. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Fíjense, hermanos, que ustedes van a, cuando ustedes hablan con personas que no son creyentes, muy probablemente nos ven a nosotros, los creyentes, como personas que estamos sometidos bajo una religión, bajo un régimen, que no podemos hacer cosas, que nos tienen ahí, que tenemos ahí, estamos como esclavizados a una religiosidad, a una norma de vida, y la gente dice, no, yo soy libre. ¿Vos tenés que ir los domingos a la iglesia? Yo no, yo soy libre, yo me voy a ver el fútbol. Yo me voy con mi familia para pasarla bien. Y la gente cree que la vida sin Cristo y sin Dios es una vida de libertad, lo cual es contrario. Las personas no se dan cuenta de eso, están esclavos. Esclavos de este mundo, esclavos del pecado. Pero nosotros que estamos en Cristo, vivimos, dice la palabra, bajo el régimen, y ahora lo vamos a leer, bueno, más adelante, no sé si nos da el tiempo, que vivimos bajo el régimen de la justicia, el régimen del Espíritu, y eso nos hace ser libres. Eso nos hace hacer uso de la libertad y tener ejercicio de la libertad. Dice, su libertad en Cristo es para que poder servir a Dios. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a dejar acá porque se está haciendo la hora. ¿Cómo vamos aquí? ¿Estamos bien? Bien, pastor. Bien. Entonces, cuando vivimos en la plenitud del Espíritu, cuando vivimos en plena comunión con Dios y cuando estamos así obedeciendo a Dios en el Espíritu, ¿estamos andando en libertad o no? Amén. Estamos ejerciendo la libertad. Sí, señor. El mundo y la carne te va a decir, no, no estás ejerciendo la libertad, estás obligado, estás aburrido, no, que no se puede, que no, que mejor esto es más divertido, que no, que esto es más lindo. Es decir, vamos a tener una fuerza, acuérdense que la carne y el Satanás es contrario, que quiere esclavizar. Las personas están ciegas, sin Cristo estamos ciegos, esclavos, hundidos en el pecado y en rumbo a una condenación sin propósito. Era un desastre. Pero ¿cómo estábamos nosotros? Bueno,
vivíamos, pero nos parecía que estábamos bien. Llega un momento en que el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros de que estamos podridos y el Espíritu nos lleva a decir, ¿dónde encuentro salvación? ¿En una religión? ¿En una iglesia? No, encuentro salvación en Cristo Jesús. Voy a Cristo Jesús, Él me perdona, recibo su gracia, recibo su perdón, soy libre, viene el Espíritu Santo a morar en mí y ahora verdaderamente comienzo a vivir en libertad, comienzo a vivir disfrutando la libertad. Yo les conté la historia que cuenta Swindoll en un libro sobre un pastor que viajaba, iba a distintos lugares a predicar y en un momento se quedó en un hotel porque se hizo de noche y tenía que seguir viajando y pasó la noche en un hotel y el dueño, o sea, el gerente del hotel, ¿le conté la historia esa? El gerente del hotel le ofreció a este pastor, le ofreció un menú donde podía traer algún acompañante a la noche para que pase la noche con alguna mujer. Y le trajo una carta, le trajo una carta como si fuera un restaurante, podía elegir, así como quien elige una pizza, elegir a la mujer que quería pasar la noche. Mira, aquí tenemos en el hotel uno de los servicios que ofrecemos. Y el pastor le dijo, mire, primero que yo soy casado, felizmente tengo esposa, tengo hijos, además soy pastor, pero más que eso soy un hombre que está casado. Y el hombre del hotel, el gerente que le estaba ofreciendo, entiendo, no, sí, claro, usted no es libre, le dijo así. El pastor le dijo todo lo contrario. Precisamente porque soy libre, estoy eligiendo esto. Estoy haciendo ejercicio. Mira lo que le dijo, estoy haciendo ejercicio de mi libertad al decir no. Y fíjense, el gerente del hotel le dijo, claro, usted no es libre. Esta dualidad es la que vivimos constantemente en el mundo. Por eso nosotros tenemos que entender, nosotros en Cristo somos libres y cuando vivimos en el Espíritu, cuando obedecemos a Dios, cuando estamos creciendo en el Espíritu, cuando vamos andando en el Espíritu, cuando nosotros estamos ejercitando las disciplinas espirituales, estamos haciendo ejercicio de la libertad. Ustedes ahora están estudiando, están tomando el tiempo para estudiar la palabra, para meditar en estos conceptos, están haciendo uso de ejercicio de la libertad. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos alabando a Dios, adorando a Dios, estamos viviendo en el Espíritu, meditando la palabra, siendo transformados cuando el Espíritu Santo de Dios nos muestra algo que nosotros tenemos que cambiar, que rendir ante Dios, que pedir, que confiar en el perdón de Dios, que apropiarnos del perdón de Dios para vivir en el poder del Espíritu. Estamos ejerciendo libertad. El pecado nos asedia. Cometemos un error, cometemos un pecado, seguimos los deseos de la carne. Sí, caemos, es verdad. Pero vamos a la cruz de Cristo, pedimos perdón y decimos, Señor, yo fui esclavo del pecado, pero ahora soy libre en Cristo y ahora voy a vencer este pecado porque tú me liberaste en la cruz. Entonces yo ahora tengo poder para no volver a reincidir, no volver a caer. Hoy lo voy a hacer. Hoy voy a hacer uso de la libertad. ¿Se entiende? Que eso es una decisión diaria. Amén. Amén, pastor. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí.